Buenos días. Vamos a empezar con el último tema que vamos a trabajar en este curso. Eh, de esta manera vamos a terminar todo el recorrido que empezamos a comienzos de curso del estudio de la música, la evolución de la música occidental. ¿Os acordáis que empezamos con Grecia? Después de Grecia pasamos a la Edad Media, después el Renacimiento, a continuación el Barroco, posteriormente el clasicismo y el último que habíamos visto era el romanticismo que se desarrollaba durante el siglo XIX. Pues bien, terminamos todo este viaje histórico musical justamente con la música que se ha producido en el siglo XX, en el pasado siglo XX, recién terminado siglo XX. En este primer vídeo os voy a plantear las cosas generales, ¿vale? Va a ser un tema muy breve porque no quiero tampoco extenderme demasiado. Estamos justo a final de curso y sé que tenéis muchas tareas y quiero sintetizarlo, pero quiero que lo conozcáis porque es una cosa que os afecta directamente. Vosotros estáis muy cercanos a esta música, ¿vale? Aunque estéticamente pueda parecer muy lejana, ¿vale? Ahora, cuando os explique todo el contenido veréis la relación que existe entre estas dos cuestiones paradójicas, ¿no? Una lejanía en cuanto a la estética, pero una cercanía en cuanto al tiempo. Bueno, el primer punto, que es justo este vídeo que estoy grabando, es las generalidades del siglo XX. Entonces, bueno, el siglo XX obviamente es un siglo en el que de modo genérico se han producido muchísimos cambios en todos los aspectos de la vida, en el aspecto social, cultural, artístico, médico, industrial, de investigación, científico, ¿vale? Se han producido enormes cambios. Esta es la primera idea que quiero que tengáis clara. Veis que en el punto B pongo ciencia y tecnología. Bueno, los avances científicos y tecnológicos, bueno, lo vemos nosotros ya ahora, pero han sido enormes. Si recordáis, no sé si en tercero lo hemos visto, creo que no, creo que fue en cuarto. Pero el inicio de la grabación del sonido, por ejemplo, el inicio del cine, el inicio de la reproducción de imágenes con música, la sincronización, el cine, lo que es la imagen junto con el sonido, la grabación del sonido, etcétera, se produce todo a finales del siglo XIX. Pero en el siglo XX sufre unos cambios muy rápidos y muy determinantes. Entonces, veis, por ejemplo, en ciencia y tecnología, pongo el ejemplo de la medicina, pues surge la penicilina, los antibióticos, ni qué decir tiene, pues todo lo que hoy en día se llama la medicina nuclear, ¿vale? La utilización de rayos, los rayos X, en fin, unos avances que son cada vez más rápidos. Y hoy, pues, bueno, también por desgracia estamos sufriendo una situación que va a obligar a que la medicina, pues, dé otro paso más, con la aparición de nuevos virus, nuevas enfermedades y nuevos tratamientos que se van a desarrollar para enfermedades o bien nuevas o bien enfermedades que siguen siendo todavía un reto, pues qué sé yo, estoy pensando en el SIDA, en el cáncer, en ciertas enfermedades para las cuales hoy no hay cura y hay una investigación continua, ¿vale? Pues esto es típico del siglo XX, esta evolución y además una evolución muy rápida, ¿de acuerdo? Veis que dentro de ciencia y tecnología he puesto también los medios de comunicación de masas porque afectan a una cantidad de población que ha sido cada vez mayor.
¿vale? Las salas de cine al principio eran pequeñas, luego se hicieron más grandes. La televisión primero era de una manera, después abarcó más. La industria discográfica empezó en ciertos países, especialmente en Norteamérica, después abarcó a todo el mundo y hoy en día podemos hablar de lo que se llama la globalidad, ¿no? La sociedad global, en donde lo que uno hace al segundo se puede estar viendo o escuchando en el extremo opuesto del mundo, gracias a esta situación global en la que nos encontramos y de la cual hoy volvemos a sufrir, en este caso en negativo. El COVID es fruto de esta globalidad, ¿no? Porque empezó en una ciudad de China y a los pocos meses todo el mundo se ha visto determinado por esta enfermedad. Todo el mundo, ¿vale? Entonces, esta globalidad, esta sociedad global, es propia del siglo XX. Veis, por ejemplo, dentro de los medios de comunicación lo que comento, el cine, la radio, la televisión, la industria discográfica, Internet, ¿vale? Que ha permitido también esta intercomunicación, pues que los medios de comunicación, no ya de comunicación de masa, sino los medios de comunicación terrestres, marítimos y aéreos, pues se han desarrollado también muchísimo. Los trenes de alta velocidad, los barcos, los aviones, las líneas, las aerolíneas que ponen en contacto continentes en cuestión de horas, ¿vale? Pues esto es uno de los rasgos más importantes del siglo XX. ¿Qué ha pasado en la política? Pues ha habido unos cambios también y unas situaciones eh, tremendas también. Hemos pasado, vamos a hablar de cosas generales. Por ejemplo, el sufragio universal, ¿vale? Que todo el mundo pueda votar, incluida la mujer. Sabéis que a comienzos de siglo, en ciertos países, la mujer, por ejemplo, no podía votar, ¿vale? Pues hoy en día gozamos de lo que se llama el sufragio universal, ¿vale? Que cualquier persona de cualquier condición, siempre y cuando tenga una nacionalidad y esté empadronada en una ciudad determinada, pues puede ejercer su derecho al voto. Es lo que se llama el sufragio universal. Que han surgido las democracias liberales, pero curiosamente, de forma antagónica, se han desarrollado también ideologías totalitarias, como ha sido el comunismo o el fascismo. Hemos sufrido dos guerras mundiales y la amenaza de una tercera guerra mundial y lo que se llamó después de la Segunda Guerra Mundial en los años 60 y 70, la famosa Guerra Fría, ¿no? Toda la tensión entre Estados Unidos y Europa occidental con los países con un régimen comunista como era la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la parte de Alemania oriental que vivía también un régimen totalitario, o China, por ejemplo, con un régimen comunista que, bueno, pues poco a poco se va abriendo, pero sabéis que también hay, bueno, pues una restricción de libertades o ciertos países con regímenes totalitarios como puede ser en África, en Oriente, eh, incluso hoy en día también en Corea del Norte, ¿vale? En fin, situaciones muy antagónicas. ¿Esto a qué ha dado lugar? Pues también a otros pasos, ¿no? Por ejemplo, uniones de países. Después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la ONU, por ejemplo, uniones militares como la OTAN, la Unión Europea, que empezó siendo curiosamente una unión comercial para el uso del carbón y del acero, y de ahí se fueron dando pasos para una unión cada vez más política, con, bueno, pues con todas sus cosas que hoy en día se siguen discutiendo, con países que están a favor, países en contra, como por ejemplo Inglaterra, ya sabéis, Reino Unido, que con su Brexit pues han preferido salir. Y otros países incluso que no pertenecían a Europa, como Turquía, solicitó y su ingreso en la Unión Europea y bueno, pues forma parte. No sé si, no sé en qué nivel, quiero decir que los países tienen también su grado de participación y su grado de pertenencia, ¿vale? Pero bueno, se han creado
ciertos agrupamientos de países y demás. Se han dado dictaduras militares en Sudamérica, por ejemplo, en España también, en Italia, etcétera. Entonces, fijaos que políticamente la situación ha sido también muy revuelta y muy variante. ¿Qué ha pasado en el arte? Pues lo mismo. En el arte ha sido, desde los comienzos, ha sido un siglo de continua evolución, de continua experimentación, ¿vale? Se ha experimentado con nuevos lenguajes, nuevas formas de expresar tanto el arte en la pintura. Os pongo, bueno, ahora entraremos un poco en eso. El arte, la pintura, la música, la escultura, el teatro, el cine, etcétera. Bueno, fijaos cómo se han buscado nuevas formas de expresión y es muy curioso porque a comienzos de siglo se le llama como el comienzo de las vanguardias, lo que para el inicios del siglo XX eran las vanguardias, lo más novedoso, y se llamó la época de los ismos, porque surgen un montón de movimientos artísticos acabados en ismos. Estaba el impresionismo, el expresionismo, futurismo, modernismo, surrealismo, cubismo, dadaísmo, etcétera. Entonces, es la época de los ismos. Esto se da a comienzos del siglo XX y, por ejemplo, en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, está el expresionismo. En fin, y esto sigue cambiando y sigue evolucionando de una forma continuada. ¿Qué pasa con la música? Pues con la música pasa lo mismo, ¿vale? Porque tenemos todas estas tendencias artísticas que se dan en el arte, en las artes plásticas, digamos, pues también tienen su reflejo en la música. Tiene una evolución diferente, pero también tiene su paralelismo. Por ejemplo, ¿qué pasa con la música? Pues que se consolida un tipo de música muy novedoso en el comienzos del siglo, que fue el jazz, ¿vale? Con toda su evolución. Sabéis que el jazz nace como la música, la mezcla de la música de los esclavos africanos que llegaron a Norteamérica y que llevaban pues sus cantos típicos, tradicionales, y empezaron a cantar pues cuando estaban en las plantaciones, cuando eran esclavos. Después empezaron en las celebraciones religiosas y se inventaron un nuevo estilo que era el espiritual negro. Después pasan al blues, que es un tipo de música interpretada por negros también, cuando ya empieza a terminar la esclavitud, pero viven todavía en una situación muy degradada y demás. Después el ragtime, empieza ya propiamente el jazz auténtico en los años 20, el famoso Dixieland, ¿vale? En Nueva Orleans. De ahí pasamos al swing, que es otro tipo de jazz en donde ya los músicos blancos empiezan a participar. La música country, que es la propia de las zonas rurales de Norteamérica. Y curiosamente, os cuento todo este pequeño resumen para llegar al nacimiento de la música rock, que se da en los años 50 y que su principal estrella pues, fue Elvis Presley, el rey del rock, teniendo antes a algún otro intérprete, ¿vale? Bill Haley fue, digamos, como el primer músico que se consideró como músico del rock, ¿vale? Bill Haley and Hit Comets era un grupo norteamericano. Enseguida Elvis Presley fue el que deslumbró. Y a partir de ahí, en los años 60, esta música llega a Europa y en Europa se empiezan a hacer adaptaciones de esta música, pero se genera un nuevo tipo de música que va a ser lo que se llama el pop. Y a partir de ahí, pues, ¿qué pasa? Pues toda la evolución de la música del siglo XX. Después hablaré un poquito de ello, pero bueno, vais viendo cómo es una música también muy cambiante. Otra cosa muy característica, muy importante con respecto a la música es que surge la música cinematográfica, las bandas sonoras. Cuando el cine pasa a ser sonoro, dentro de las bandas sonoras hay tres elementos, lo que es el habla de los artistas, de los propios actores, los efectos de sonido, ¿vale? Pues un coche, una máquina o lo que sea, una explosión, y la música que puede estar dentro de la imagen, que es lo que se llama música diegética, o la música de fondo, que es la música no diegética o extradiegética. Es la típica música, pues por ejemplo, cuando está un avión sobrevolando el mar y se oye una música de fondo. Esa sería la no diegética.
Y la música diegética, pues cuando, por ejemplo, aparece un personaje en la escena que se pone a cantar o a tocar el piano o a bailar porque está escuchando una música. Y esa música que está dentro de la escena se llama diegética, ¿vale? Bueno, pues veis ahí que la música para cine y para televisión, para radio, para anuncios, todo relacionado con los medios de comunicación social, pues adquiere una importancia tremenda. ¿Qué más cosas suceden? Pues se asienta el llamado teatro musical, ¿vale? En Broadway sabéis que se producen un montón de espectáculos que son como la evolución de la ópera. Es una historia teatralizada en la que además de actuar, los actores bailan y cantan. Pero la temática ya no es como, digamos, tan clásica o tan antigua o de grandes hechos históricos como podía ser la ópera, ¿no? O grandes historias tratadas de una manera como más distante. En este caso tenemos temática, bueno, totalmente cotidiana o incluso fantástica, como puede ser la adaptación de una película de dibujos animados, como puede ser El Rey León, ¿vale? El musical, por tanto, se asienta por completo. ¿Qué más? Nace la música electrónica. Claro, todos los avances tecnológicos se aplican a la música. La guitarra eléctrica, la batería eléctrica, los sintetizadores, el sampler, aparatos que reproducen o crean incluso sonidos artificiales por medio de este tipo de, de aparatos y de recursos tecnológicos, ¿vale? Nace una música experimental, que luego lo veremos con la música clásica, va a tomar unos derroteros en los que van a romper con la música tradicional y van a decir, vamos a experimentar con la música. ¿Qué pasaría si mezclamos los sonidos de otra manera, si componemos de otra manera, si usamos incluso otros sonidos? Se incorpora el ruido como expresión musical, es una cosa muy curiosa, y se incluyen incluso máquinas. Por ejemplo, hay una partitura muy curiosa, una música muy curiosa que se llama La máquina de escribir, que si recordáis la escuchamos a comienzo de curso, es decir, utilizan máquinas con finalidad musical. Entonces la máquina de escribir en ese momento se convierte en un instrumento de música. Y la otra gran característica del siglo XX es, como os he comentado al principio, la evolución continua y la fusión de estilos, ¿vale? ¿Qué podemos encontrar como ejemplo de esto? Pues la fusión del jazz con el flamenco con el pop, la música clásica con el jazz o la música clásica incluso con música pop. Por ejemplo, Queen en el disco de Una noche en la ópera, sabéis que Freddie Mercury justamente se inspira en la ópera para hacer este tipo de música. O por ejemplo, los Beatles en su famosa canción Yesterday incluyen un cuarteto de cuerda, que es algo típico de la música clásica. Entonces empezamos a ver fusiones y mezclas digamos inesperadas, y esto sigue siendo hoy así, ¿vale? La música se mezcla, un tipo de música lo mezclas con otro, y entonces es lo que se llama la música de fusión, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto basta como introducción, ¿vale? Para tener una idea un poco general de cómo es el siglo XX y la música del siglo XX. Y en el próximo vídeo os explicaré ya qué pasa con la música clásica del siglo XX y con la música no clásica del siglo XX, de la cual ya os he hablado un poquito cuando os he contado todo lo de la evolución del jazz y el nacimiento del rock and roll. Pues nada más, hasta pronto.